Este video en diferido, probablemente también bienvenidos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que ustedes vayan a conectarse a ver a este webinar. Y por supuesto, lo vamos a hacer de una forma dinámica. Queremos que este panel funcione de una manera más activa, funcione de una manera que precisamente en la que podamos ver esas diversas experiencias. Dice el adagio popular que muchos conocemos: del dicho al hecho hay mucho trecho. Y precisamente en la implementación de proyectos de infraestructura como lo son los distritos térmicos, precisamente pasar de ese dicho a ese hecho, pues hay un camino que es importante recorrer. Cuando escalamos el distrito térmico y lo convertimos en un distrito energético, precisamente porque nos va a apoyar con generación adicional de energía eléctrica, pues el camino que se va a recorrer puede ser parecido, pero también tiene sus variables. Por eso, para nosotros es importante tener presentes a quienes han ya recorrido ese camino y quienes nos pueden compartir parte de esa experiencia, para que nuevamente pasar de ese dicho a ese hecho, pues no se nos sea tan difícil. Recordemos entonces que los distritos energéticos son importantes precisamente porque nos dan tres grandes variables. Uno, eficiencia y resiliencia. Precisamente cuando hablamos que pueden ser alimentados de múltiples fuentes de energía, no solamente de combustibles fósiles, como lo hemos visto en el tema de cogeneración, sino también de fuentes de energía renovables. Y es prácticamente uno de los puntos que tal vez los hacen más importantes en el momento en el que estamos pasando. La posibilidad de considerarlos con almacenamiento no solo de energía térmica, sino también incluso de energía eléctrica, y volverlos también una fuente adicional para poder suplir necesidades o falencias que tengan las redes eléctricas actuales que proveen los sistemas o las plataformas de energía eléctrica urbanos. Y claro, al ser localizados, al estar distribuidos, pues precisamente apoyan esa existencia de la red existente, de la red primaria eléctrica, y cualquier falla que pueda tener, pues están como una solución alterna. O viceversa, considerarlos como solución primaria y que esa red eléctrica existente sea la fuente secundaria. Estamos hablando en algún momento, y creo que algunos de nosotros lo hemos vivido en términos de descarbonización y en temas de cambio climático. Esa experiencia la estamos pasando tal vez en muchas de nuestras ciudades, en nuestros países, particularmente, pues digamos, de ustedes que estén conectados en Colombia, pero también un poco más asociados a esas pérdidas de la transmisión eléctrica. Y eso pues es energía que para el final del ejercicio se está perdiendo. Y son proyectos cuyo análisis de ciclo de vida pues nos resulta competente para efectos de lo que se busca en términos de sostenibilidad. Y un tercer factor en temas de seguridad energética. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, hemos visto nuestros países, particularmente Colombia, Costa Rica, Ecuador, que tenemos una buena dependencia de las soluciones naturales como las hidroeléctricas, pues que con el efecto de las sequías nos hemos visto abocados, en algunos casos más que otros, a tener racionamientos de agua, lo estamos viendo en este momento en Bogotá, o inclusive racionamientos más astringentes, como ha sucedido en Ecuador. Por otro lado, nos dicen, vea, entonces vamos a utilizar combustibles fósiles, pero entonces empieza el tema de la generación de gases de efecto invernadero. Y eso apoyado precisamente con una infraestructura que es algo obsoleta. Nos vamos entonces a ir a un plano global. ¿Cómo este momento está el tema de los distritos energéticos? Y veamos un poquito antes cómo está el consumo de la energía. Se prevé que de aquí al 2027 el consumo de o sea, la demanda energética crezca más o menos un 4% anual. Y eso sobre todo en la gran demanda que tiene por efectos de los data centers, por efecto de las nuevas urbanizaciones y el crecimiento que se está dando en los centros de las ciudades. Adicionalmente a eso, con esa demanda precisamente de los data centers, lo conectamos con algo que muchos de nosotros estamos tal vez utilizando y que tal vez ahora llega más al consumidor final, que es el uso de la inteligencia artificial. Probablemente usted en algún momento haya usado ChatGPT para hacer una consulta, para preguntar la hora, inclusive para hacer unas consultas que en algún momento resultan ser triviales y que podemos contestar nosotros mismos, o incluso para estructurar documentos o tal vez formas de trabajo un poco más
digamos, complejas. Cada uno de esos procesos requiere tener más energía, consumir más energía. Y eso implica precisamente que la transformación digital haga uso mayor de la energía y por supuesto de la energía térmica para poder enfriar todos esos centros de datos. Sin embargo, en la medida en que la energía va avanzando, la energía y la tecnología va avanzando más rápidamente, estamos viendo que las reglamentaciones y las normas pues andan a otro ritmo. Lo hemos visto con muchas de las normativas de nuestros países. Incluso ahora, hace poco, pues precisamente Acaire estaba promocionando, digamos, ya está en vigencia y pues lo ha hecho de muy buena, con muy buen trabajo, promocionar la vigencia del Reglamento Técnico de Instalaciones Térmicas, el REDSIT, pero aún vemos que todavía como quedan cosas para ajustar y preguntas para resolver. Eso nos lleva entonces a que todos los profesionales que estamos en este gremio o que tenemos que ver con proyectos de distritos energéticos, pues necesitemos precisamente llenar un hueco, un gap, como decimos coloquialmente, para poder estructurar y operar este tipo de proyectos. Y hablando precisamente de profesionales, es el tercer punto en los distritos energéticos. Cuando hablamos precisamente de los distritos energéticos y de los profesionales que estamos involucrados en este tipo de proyectos, encontramos que hay diversas disciplinas. Encontramos la ingeniería, claramente el diseño técnico es pues esencial, más que nada, pero también estamos los estructuradores financieros, que hacemos parte del desarrollo y la viabilidad económica y financiera del proyecto. Están los arquitectos para armonizar precisamente ese proyecto con el entorno urbano en el cual va a funcionar. Claramente, quienes administran y gerencian el proyecto e incluso los ingenieros ambientales o las personas que pertenecen al sector ambiental para poder cómo impacta el proyecto y los objetivos, los edificios objetivos que están alrededor, toda la biodiversidad asociada a ese mismo proyecto. Competencias en los profesionales, por supuesto que las necesitamos, mejorarlas, incrementarlas y ahora, si usted está apenas arrancando o tomando pista para este tipo de proyectos, pues ¿por qué no? Empezar a desarrollarlas. ¿Por qué? Porque aquí encontramos oportunidades económicas muy importantes, no solamente a nivel de inversión. Claramente necesitamos poder decir, vea, este proyecto va a ser rentable, pero también va a ser técnicamente viable, sino también verlo de qué forma y de qué modelos de negocio nos vamos a acoger para que a nuestra compañía o nuestra propuesta pues se vuelva aún más interesante. Inclusive hay sectores diversos como el mismo ejército en el cual pues ha mostrado interés por el desarrollo de este tipo de proyectos. Proyectos que inclusive vemos que algunas rentabilidades dan entre 15, 8, 3, 5, dependiendo de la estructura de años en lograrse. Y parte de eso es la necesidad de tener profesionales que se puedan sentar a trabajar en ese tipo de proyectos. Por eso mismo, y parte del ejercicio, lo que nosotros queremos en este panel es poder invitar a tres grandes expertos que han estado precisamente no solamente en las etapas incipientes, sino durante toda la cadena y encobijando todo este proyecto para poderlo llevar. Empezamos entonces con Efraín Rodríguez. Él es ingeniero mecánico y tiene más de 15 años de experiencia en este diseño e implementación de sistemas de energía de alto rendimiento. Ha tenido un trabajo que ha abarcado no solo cogeneración, sino también trigeneración, refrigeración urbana e integración de energías renovables, siempre enfocándose en reducir el consumo de energía y el impacto ambiental. Tal vez usted que está ya en su casa o en su oficina o quien quita de pronto a esta hora ya saliendo de su oficina para su vivienda en el carro, de pronto está escuchado de proyectos como Alpujarra, Serena del Mar o el Centro Comercial Lo Nuestro, todos los cuales se beneficiaron de la experiencia de Efraín. Él fue o ha sido fundamental en el diseño de estos distritos térmicos, asegurando que no solo fueran técnicamente sólidos, sino también financieramente viables. Su trabajo estuvo más allá del diseño. Se especializó en el análisis de la viabilidad y la estructuración del modelo de negocio, ayudando a los inversores y a los desarrolladores a alinear la producción de energía con la demanda que se necesitaba en el mundo real. Y eso a través del modelo de consumo, estrategias de recuperación de calor y, claro, integración de sistemas fotovoltaicos, garantizando que tanto las edificaciones como los distritos funcionaran con máxima eficiencia. Él, como líder de diseño de proyectos de aire acondicionado y energía, alineó su trabajo con estándares internacionales y de sostenibilidad, tal como LEED,
asegurándose que cada proyecto que él tocara cumpliera con las mejores prácticas globales. Su enfoque equilibró esa innovación, esa practicidad, cerrando la brecha entre la planificación visionaria y la realidad operativa. Hoy nos trae esas ideas al panel y nos va a compartir las decisiones de diseño y de planificación que dieron forma, fondo, éxito y logro a estos proyectos que hoy están funcionando. Por supuesto, se me olvidó mencionar que Efraín también participó en el distrito térmico de Villavicencio y eso me permite pasar al siguiente invitado. Jorge Rico es ingeniero mecánico y especialista en gestión de proyectos. Tiene más de 8 años de experiencia liderando proyectos de eficiencia energética, distritos energéticos y también energía solar fotovoltaica acá en nuestro país. Su carrera ha estado marcada por un fuerte enfoque en la sostenibilidad, desempeñando un papel activo en iniciativas nacionales que impulsaron la transición hacia soluciones energéticas más limpias y eficientes. ¿Por qué está acá? Porque uno de sus logros más notables fue su papel clave en la planificación, gestión e implementación del proyecto del distrito térmico en la ciudad de Villavicencio, que fue una iniciativa pionera que integró múltiples disciplinas para brindar soluciones de refrigeración eficientes y sostenibles. A mí algo que me pareció muy interesante de este proyecto es esa innovación que tuvo y que realmente fue destacable y es el uso del sistema de intercambio de calor con agua de capas subterráneas. Este sistema aprovechó la estabilidad térmica de agua a mayor profundidad, optimizando ese rendimiento energético a lo largo del año. Este sistema utilizó una configuración de dos pozos a la que el agua extraída se reinyecta en un segundo pozo y eso garantiza un impacto ambiental mínimo y una operación eficiente. Es un sistema muy interesante para ver. Sin embargo, esto no fue camino eh, muy fácil para poderlo recorrer. Jorge enfrentó este proyecto con grandes desafíos que fueron complejos pero también reveladores. Tuvo que involucrar a autoridades ambientales en sus primeras etapas y también tuvo que pasar por la obtención de los permisos de concesión del agua y claramente adaptarse a cambios regulatorios. Su experiencia subraya la importancia de esas relaciones institucionales con la planificación en financiera y con la comprensión de los impactos macroeconómicos de las fluctuaciones monetarias en proyectos de infraestructura a gran escala. Entonces, la experiencia práctica de Jorge en la ejecución de estos proyectos nos brinda una perspectiva única para cerrar también la brecha entre el diseño y las operaciones del mundo real. Ahora, claramente, hablando del mundo real, la realización de este tipo de proyectos se logra a través de la cooperación, no solamente entre actores que estén localizados en la misma ciudad, sino también entre países. Por eso, para brindarnos esa perspectiva, nos acompaña también, y como último panelista, no sin más también uno de los más importantes, Ricardo Vaquero. Él es ingeniero mecánico con un máster en ingeniería en la Universidad de Massachusetts y una destacada trayectoria en eficiencia energética, auditorías energéticas y gestión de proyectos. Hoy por hoy se desempeña como gerente nacional de proyectos en ONUDI, para quienes quieren tener la claridad de la sigla, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, liderando iniciativas clave para eficiencia energética en Colombia y representando al país en el Comité ISO TC 301, encargado del desarrollo de las normas internacionales como la ISO 50000 en gestión de energía. A lo largo de su carrera, Ricardo, perdón, ha trabajado en programas internacionales y nacionales de eficiencia energética, incluyendo su papel como coordinador nacional del programa de eficiencia energética en la industria colombiana, trabajando de la mano con la UME. Su experiencia no solo abarcó la auditoría y optimización de sistemas energéticos, sino también el desarrollo de estrategias de sostenibilidad para edificaciones nuevas y tal vez algo que más nos compete en nuestros países, edificaciones existentes. Así también como el comisionamiento de proyectos que buscaron certificación LEED. Durante su paso por el Industrial Assessment Center del Departamento de Energía de los Estados Unidos, Ricardo participó en auditorías energéticas para la industria manufacturera en la región noreste de Estados Unidos y trabajó en la identificación de oportunidades de ahorro energético y mejora en procesos industriales. Entonces, hoy nos va a compartir su conocimiento sobre cómo la eficiencia energética y la gestión estratégica pueden transformar la industria y el sector de la construcción, además de brindarnos esa perspectiva completa que tiene ONUDI sobre la implementación de iniciativas internacionales y la contribución de formulación de planes en los sectores público,
cooperativo y privado, incluye el fomento de la cooperación entre las empresas interesadas en estos sectores. Sin más, entonces, les doy la bienvenida, mis estimados colegas, al panel del día de hoy. Si alguno a su consideración quiere complementar a estas presentaciones, por supuesto, bienvenido. O si no, pues por supuesto, vamos a arrancar este panel con tres grandes momentos. Y el primero es precisamente el momento en el que el proyecto lo estamos planificando y diseñando. Vemos entonces, y quiero pues arrancar con una inquietud que tal vez todos nosotros pues queremos ver de principio, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué tendencias tenemos? Y por eso, hablando precisamente de distritos energéticos, vemos que estamos pasando de la cuarta generación a la quinta generación. Y en muchos países, tal vez ya un poco más desarrollados, ya los están implementando. Tenemos unos casos de turbulencia de mercado en este momento por los cuales estamos pasando, pero vamos a llegar a ese punto tal vez un poquito en unos minutos. Hoy por hoy, desde cada uno de ustedes, ¿cuáles son esas tendencias que están encontrando en los distritos energéticos de cuarta y quinta generación? ¿Quieres, Efraín? Podemos comenzar contigo. Perdón, casi no. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Pues bueno, como bien lo dijo Juan en la presentación, pues el enfoque acá de los distritos no, es muy complejo, no solamente en la parte de desarrollo, sino también en la planeación. Principalmente debemos arrancar los proyectos en la planeación y en la estructuración del mismo, saber cuál va a ser el target, el objetivo y poder llegar a una planeación adecuada desde la parte tanto técnica como económica. Como bien lo dijo Juan, esto es más que un modelo de una planta de producción de frío, es un modelo financiero el que nos va a permitir tener unas ventajas ante el competidor, ya sea una red de servicios públicos o sea directamente el contratista dueño del proyecto. Entonces, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta acá en el desarrollo. Ojalá pudiéramos tener en cuenta todas las condiciones de entrada. Afortunadamente tenemos dentro del panel a Ricardo y a Jorge, que son entidades que están viendo desde fuera y desde adentro. Ricardo desde fuera y Jorge desde adentro como propietario, lo que son todos los requerimientos para el proyecto y poder darle cumplimiento también. Les espero que con esta introducción podamos tener una información clara y que podamos seguir más adelante trabajando en este tema. Ojalá con Juan podamos tener el enfoque a las preguntas, pero ahorita yo sigo con lo que estamos hablando en esto. Perfecto, listo. Jorge, ¿tú qué tendencias estás viendo y que tal vez ya estés viendo desde el punto operativo que dijeras, oiga, chévere implementar? Juan, buenas tardes. Bueno, principalmente y hace parte también del ejercicio que tuvimos en la implementación del proyecto que represento. Pienso que hoy por hoy parte de esas tendencias también, pues muy enfocado a lo que es la eficiencia energética, es la adopción de tecnologías de almacenamiento de energía térmica, grandes baterías con una gran capacidad térmica de almacenamiento. Nosotros analizamos dentro de la perspectiva del proyecto un tanque de almacenamiento, por ejemplo, para tener una pila, una batería que prácticamente me suple y también me hace reducir el tema de la operación y optimizar también el recurso en el distrito en función de la demanda y la oferta. Sin embargo, vimos en algún momento que pues hacía parte como de una segunda fase tal vez de ese proyecto que claramente puede ser muy importante en el mediano o corto plazo, pues poder tal vez implementarlo conforme se también unan a ese proyecto, pues distintas edificaciones que se tienen cerca. Adicional a eso, también pues he averiguado y también parte de las metodologías que se tienen a nivel nacional, pues son la implementación de plantas híbridas que pues no solamente tengan como un único energético, en este caso la molécula, como por ejemplo gas natural para la cogeneración, sino que también otros energéticos alternos, inclusive renovables no convencionales, que me ayuden a mitigar o a reducir el uso, por ejemplo, de combustibles fósiles como pues se hace actualmente. Entonces pienso que desde ahí es donde podemos también, con estas tendencias, impactar de manera positiva en el desarrollo de distritos energéticos
pues a nivel nacional e inclusive pues también entendiendo las experiencias que han tenido a nivel internacional. Perfecto. ¿Y Ricardo? Gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Caire por este espacio para ONUDI y para el proyecto. Ahora nos llamamos Proyecto Global de Distritos Térmicos, antiguamente Proyecto de Distritos Térmicos en Colombia. Entonces, mi respuesta sería un poco controversial, es decir, pero comparto muchas de las apreciaciones que ya hicieron mis dos colegas. Por ejemplo, Efraín decía que los distritos térmicos son más que todo un modelo financiero. Yo a eso le sumaría, es un modelo de negocio, es una solución de eficiencia energética que tiene que responder a planes energéticos de las ciudades, nuestras ciudades latinoamericanas, por lo menos en Colombia, toca ver cómo están las otras ciudades, pero ese concepto de que las ciudades tengan un plan energético, eso es un concepto que en Europa las ciudades lo han venido trabajando desde inicios del siglo XX y aquí nuestras ciudades tal vez no. Entonces, que las ciudades comiencen a trabajar esos conceptos son temas innovadores. Y ya si nos vamos pues a las tendencias tecnológicas y al último grito de la moda y al estado del arte, pues obviamente estamos en un momento de descarbonización, de electrificación que nos lleva a desarrollos recientes que seguramente los presentes tienen muy presente, perdón por la redundancia, como las bombas de calor, el uso de la geotermia de baja profundidad y de alta profundidad están comenzando a verse cada vez más el uso el calor del agua de mar, de cuerpos de agua profundos de baja temperatura como cuerpos de disipación de calor se están viendo cada vez más, desprendiéndose un poquito de el concepto de que todos los distritos térmicos tienen que hacer cogeneración o trigeneración. Entonces, dándole la vuelta a mi respuesta, lo difícil de un distrito térmico no es la solución termodinámica, sino convencer a los interesados que son promotor, constructor, operador y usuarios finales del modelo de negocio. Los kilovatios se resuelven solos, eso está inventado desde el siglo pasado. Y por último, en tendencias tecnológicas, se me quedaba por fuera que seguramente para los fines de rentabilidad que todos buscamos, pues la solución tiene que tener una implementación gradual. Entonces, los diseños, tanto en planta de generación de frío-calor como en redes de distribución, tiene que ser modular, tiene que ser gradual, iniciando con una capacidad pequeña, con un núcleo que se va a ir expandiendo a medida que los vecinos del sector se convenzan de que el distrito que tienen enfrente y al cual no se han conectado es rentable para ellos. Y eso precisamente, Ricardo, y muchísimas gracias porque sí nos da pie a entender que el trabajo en la ingeniería mecánica y en la ingeniería de control, pues es claramente importante en el diseño, pero eso no nos quita claramente el hecho de tener que viabilizar ese modelo financiero y ese modelo de negocio para que todas las partes interesadas pues realmente le apuesten al proyecto. Y eso yo creo que coincido contigo en que eso es una de las barreras más importantes. Aquí tú mencionabas precisamente unas tendencias, digamos, como es en el último grito de la moda, en temas un poco ya más técnicos. Hablábamos pues, precisamente de geotermia, baja profundidad, agua profunda de mar. Digamos, con eso pues yo llevo un poquito también al uso y tal vez lo que hemos encontrado digamos, no nos digamos mentiras con la mayoría de fabricantes que nos dicen, no, es que ahora mi plataforma tiene inteligencia artificial y tiene la redundancia, pero traes la inteligencia artificial y es el tema de moda. Claramente el uso de renovables es importante por la descarbonización. Creo que los que estamos en este cuento de la sostenibilidad, pues lo tenemos súper claro. Pero aparte de eso, todas esas tendencias, Efraín, cómo influyen en los diseños, en la etapa de diseño, cómo se influye todo esto que tenemos, porque claro, llega un momento en que cuando uno, eso es como cuando uno va a la tienda y uno encuentra toda la tecnología nueva y uno quiere todos los juguetes, como decimos coloquialmente,
pero esos juguetes pues nos encarecen el proyecto. Entonces, ¿cómo influyen esas tendencias? ¿Cómo influyen todas esas novedades, esos últimos gritos de la moda desde la perspectiva del diseño? En particular por lo que nos comentaba Ricardo de la planificación urbana, pero también en el hecho de involucrar a todos, lo que se dice coloquialmente como los stakeholders, todos los interesados en el proyecto. Listo, perfecto. El tema de las tecnologías aplicadas, Ricardo las nombró muy bien y también en temas de almacenamiento térmico, almacenamientos eléctricos, temas de disipación de calor a diferentes profundidades en cuerpos, ya sea de agua, de aire, ese tipo de cosas, e inclusive la tecnología con nuevas implementaciones de eficiencia energética, desarrollo de alta eficiencia, energías renovables que están, digamos, pues, ya no solamente escritos térmicos y necesitos energéticos que nos van a llevar no solamente energía eléctrica y térmica, sino eléctrica también a la distribución. Entonces, toda la planeación y toda esa implementación, como bien lo dices, va a ser el inicio y ojalá podamos tener un ejemplo claro como lo de Cartagena en Serena del Mar, que se creó primero el distrito y luego se construyó alrededor de él. Es una buena forma, es una buena práctica para arrancar los proyectos, pero de ahí mismo se aprenden muchas cosas que también se me adelantó Ricardo y que es muy válido, y es el tema modular. La modularidad es un tema muy latinoamericano, muy de acá de la inversión, debe ser lo más eficiente posible, porque si lo comparamos con distritos que están existentes en el mundo, hablamos de distritos de 10.000, 20.000 toneladas, que están hablando ya de una distribución centralizada para toda la ciudad, que está planeada desde un principio así. Nosotros en Latinoamérica principalmente no tenemos esa cantidad de inversión y fuerza económica, entonces la modularidad nos permite poder implementar las tecnologías de tal manera que se va creciendo a medida que ya tenemos mayor stakeholders interesados en la planeación, en el desarrollo y en la integración. Y, por ejemplo, la parte de las tecnologías ya se han implementado, como lo que tenemos en Potenza, la parte de disipación hacia el agua, y perdón si le quito algo de tema ahí a Jorge, se implementaron varias etapas y se hicieron varias propuestas donde finalmente lo que se hizo fue tomar un poquito de agua para remover las torres, sin embargo también se había considerado en un principio con todos los medios y con todas las formas poder hacer el intercambio directamente con la tierra, pero pues hay costos, como bien lo dices, y hay limitaciones técnicas que nos permiten, digamos que no había suficiente agua para hacer todo el intercambio térmico necesario, entonces tuvimos que llegar a ese tipo de conclusiones. También en Cartagena está el tema del intercambio con el agua marina, que fue un tema completamente diferente, otro estudio completamente diferente, donde teníamos que ir a mirar las temperaturas de la manera que no afectara al ambiente, porque también es parte de lo que estamos tratando de decir, la sostenibilidad de este proyecto, lo que busca es manejar la sostenibilidad y mejorar los costos de producción, por ende reducir los consumos energéticos a nivel global. Y con toda esta información, las nuevas tendencias nos van a ayudar es a mirar cómo podemos reducir el costo, las tendencias que vengan y que nos permitan reducir ya sea un CAPEX o un OPEX, desde la parte de diseño los vamos a buscar y presentar para que el stakeholder, o sea, el dueño del proyecto, sea el que tome la decisión. Perfecto, gracias, Efraín. Sí, porque precisamente todo esto que hemos llevado desde la parte del diseño, pues en algún momento lo tenemos que traducir a la operación y pues a la realidad. Obviamente, claro, ese concepto de la modularidad nosotros lo vemos incluso desde nuestras propias casas. Uno quiere el apartamento, quiere remodelarlo, pero quiere tal vez empezar por un pedacito, por el otro. Y así conceptualmente vemos que todo esto se amplifica en nuestra cultura latina y estamos totalmente de acuerdo en eso. Ahora, cuando yo tengo que traducir todas esas tendencias y esas innovaciones que puedo aplicar en el diseño, y mis estimados Ricardo, Jorge, ¿cómo se traduce eso a la práctica, en la parte operativa y también en los objetivos de desarrollo sostenible? Como por ejemplo se adaptan a los edificios antiguos, porque precisamente en nuestra cultura latina y a diferencia por ejemplo, la norteamericana en la que demuelen edificios y se construyen, se demuelen y se construyen, nosotros procuramos maximizar el uso del activo, el uso de la edificación, la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, ¿cómo se traduce eso esas tendencias en el mundo real? Si quieres empezar, Ricardo. Yo diría que no solo es Latinoamérica y nuestra naturaleza latinoamericana. Es decir, primero, la modularidad. El Distrito Térmico de París acaba de renovar su concesión y los nuevos diseños son altamente modulares. Y aquí estamos hablando de más de 300.000 toneladas de refrigeración para 70 edificios en el centro de París.
Entonces, tanto en las etapas tempranas como para distritos maduros, el tema de modularidad, de poder conectar, quitar, poner cargas y puntos de inyección a la red de distribución es una constante, eso lo estamos viendo. Y Muy también he bien. hecho mano de experiencias todavía más lejanas a la norteamericana. Acabamos de tener una experiencia en Viena, en Austria. Allá también están maximizando el uso del recurso y de los edificios existentes y tal vez es un caso particular, pero allá también están enfrentando el reto de cómo conectar edificaciones que datan de la posguerra, de la etapa Hmm. siguiente a la Segunda Guerra Mundial, porque más de la mitad de esos edificios no están conectados a los sistemas distritales que está habilitando la ciudad. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto, como en cualquier solución de eficiencia energética, es que la tecnología, el cabezal de producción de frío o de calor, el motor, el compresor, no hacen el milagro solo. Está el factor humano y está el factor de que el cliente, el usuario final, también haga lo suyo, lo correspondiente y ponga su casa en orden antes de recibir un servicio que sí le va a reducir, pero que va a ser beneficioso para todos, tanto para él como para las proyecciones de negocio del operador, si ellos ponen su casa en orden y tienen todos sus sistemas y todos sus consumos de frío-calor optimizados. Sí, pararía ahí en este momento. Perfecto, sí. E incluso precisamente hablando de poner la casa en orden. Jorge, pues cuando ustedes arrancaron el proyecto en Villavicencio, pues tienen la casa en orden porque pues el proyecto arranca de ceros. Pero a nivel operativo, ¿qué han pensado, por ejemplo, con los edificios vecinos? Porque digamos que son zonas existentes. O con los usuarios que están llegando, pues digamos que el edificio en algún momento rota a esos usuarios, llegan nuevos a una casa existente, pero con nuevas condiciones. ¿Cómo están haciendo en ese caso? Pues mira, profe Juan, para nosotros sí ha sido pues un reto importante. Inicialmente porque el proyecto fue concebido inicialmente para ser un distrito energético intramural, ¿sí? Es decir, para la atención de el Centro Empresarial Potenza, que este es en este caso donde está ubicado el distrito térmico. Sin embargo, pues ya en la operación sí se observó que había una capacidad disponible para poder también conectar edificios cercanos, ya volver el distrito extramural. Y claramente, como ustedes lo mencionan, pues digamos que los edificios cercanos pues también llevan unos años eh, construidos y pues el tema de unificar esas antiguas tecnologías a lo que es el distrito que nosotros tenemos, que pues claro, en su momento era con tecnología de punta, pues es un reto importante. Esto pues claro, no genera o puede que genere pérdidas operacionales o incluso el aumento de consumo eléctrico, pero pues es allí donde pues es importante balancear esa ecuación y definir cuáles son los criterios y cuáles son los posibles resultados que se puedan obtener de conectarme a una edificación con unas características de este tipo. Inclusive, pues también valía la opción de no cambiar toda la infraestructura, sino parte de ella para, de cierta manera, como se han hablado, modular esa trayectoria hacia la eficiencia que espera cada uno de los edificios y poderlo implementar. Hay edificios que pues efectivamente son antiguos, otros que inclusive ya están en ese proceso de cambio por ya el tiempo. Es necesario pues también actualizar su tecnología y pues es ahí donde, bueno, yo creo que para cualquier operador es más fácil y te pongo, ¿cierto? Que de pronto llegar Sí. a, a adaptarse a una tecnología que ya existe y que pues sencillamente con lo que tenemos hoy en día, pues es un poco más complejo. No diciendo que no sea posible, sino que tal vez los resultados en cuanto a eficiencia, pues tal vez no sean los que de diseño se esperen o como operador se esperen, pero que sí genere una mejora dentro de su proceso productivo. Sí, totalmente de acuerdo. E incluso precisamente pensando en la operación,
pues ya entramos a la siguiente etapa, salimos de la planificación y del diseño y entramos claramente a la etapa de operación, pues donde Jorge pues ha estado más presente, a pesar de que estuvo durante todo el proceso, pero es lo que está viviendo, como decimos ahora, en carne propia. Y eso nos lleva a pensar un poco de la realidad que está cambiando a nivel mundial. Sin embargo, estos proyectos, pues normalmente nosotros cuando los estamos estructurando, cuando los estamos diseñando, pues se piensan para ser utilizados en 15, 20, 30 años, o sea, es decir, estamos hablando de décadas y eso hace que las condiciones, pues que están sujetas al momento del diseño y la planeación, pues en algún momento del tiempo cambien. Hoy por hoy, pues estamos viendo tal vez los inicios, por no decirlo de otra forma, de una guerra arancelaria. Y eso tal vez recrudece un poco más el hecho de tener que utilizar o de considerar estrategias diferentes para la consecución de equipos, para la consecución de repuestos, porque inclusive dependiendo de cómo se esté comportando el mercado, pues el dólar va a empezar a fluctuar en mayor o menor medida y pues nosotros como país pues somos dependientes realmente de la región, a menos que sea una economía dolarizada, pues dependemos pues de esas fluctuaciones. Entonces, pues al momento de pensar eso, hay unos factores que son más críticos que otros, que son pues claramente los clave para asegurar la eficiencia tanto a nivel técnico, si hablamos de eficiencia energética, pero también para, diría, estabilizar, o por asegurar, no asegurar porque digamos que no hay nada seguro, pero sí por lo menos para mitigar los riesgos en la estabilidad financiera de ese proyecto. Entonces, para ustedes, en estas etapas operativas, ¿cuáles creen que son esos factores clave, esos factores críticos que se deben considerar al momento ya de estar operando el proyecto, precisamente para mitigar esas posibles cambios que puede haber en el mundo y que pueden impactar, por supuesto, el proyecto? Ricardo, no sé cómo, que te veo que tienes, estás que te Bueno, hablas. no, es que me acabas de mencionar que los proyectos de distritos térmicos toca pensarlos a 20 años, si no es que a 30 y un poco más, Ujú, sobre todo en nuestra región. Y eso es muy importante, es uno de los factores que no había mencionado previamente, porque aquí no estamos hablando de, para irnos a los extremos y que se entienda la idea que quiero transmitir, aquí no estamos escogiendo un mini split de vida útil 3 años, 4. Aquí esto toca pensarlo a 30. Entonces, con esos escenarios tan largos y esos horizontes tan largos y tan extensos, pues uno sí tiene que tener primero la certeza de que por termodinámica, por leyes de la física, 99 casos de 100 que requieran en aire acondicionado, eh, enfriamiento, la solución de frío distrital va a ser más eficiente por economías de escala, por eficiencia de la máquina grande respecto a las máquinas individuales, 99 veces de 100, la solución de energía distrital va a ser más rentable independientemente de las condiciones, de los presidentes, de las guerras, no sé qué. La termodinámica siempre va a estar de nuestro lado. Toca, entiendo, pues en el mundo real toca jugar con los otros factores, pero pues no nos podemos quedar cruzados de manos y la solución técnica más eficiente es la energía distrital. ¿Sí? Lanzaría el desafío de que alguien demuestre qué solución individual es más eficiente que una solución de energía distrital. Dicho eso, mi respuesta a la pregunta puntual de este momento de la conversación si es los diseños modulares, la modularidad en producción y en distribución, en capacidad de producción y en capacidad de distribución, combinada con una gestión comercial que logre reclutar diversidad de clientes que tengan curvas y perfiles de consumo y de demanda del energético, del frío, que se complementen. Eso permite tener un colchón técnico para enfrentar todos esos factores altamente volátiles del entorno. Con diversidad, entonces, mejor, sin diversidad. Si todos mis clientes tienen el mismo horario y el mismo perfil a la misma hora, entonces para suplir 2 más 2 necesito instalar 4. Si tengo diversidad de horarios y de perfiles para atender ese 2 más 2, de pronto no necesito 4, sino 3 y medio. Y con 3 y medio atiendo 4. Eso es de lo técnico. El resto, ¿quién nos dice dónde vamos a estar en 10, 20 o 30 años?
Totalmente de acuerdo. Efraín, ¿qué opinas? No, completamente de acuerdo con Ricardo. El tema de escala siempre ha sido mucho más eficiente, precisamente por eso que los distritos son tan exitosos a nivel mundial. Sin embargo, en temas de contingencias a nivel operativo, como tal, yo lo que le complemento a Ricardo y que lo mantenemos siempre, y Jorge hasta lo puede mantener, es poder tener la medición, siempre poder tener medición y poder estar pendiente de cómo son mis consumos. La forma de garantizarte que yo siempre tengo un buen modelo de negocio es que mis consumos no se pasen de lo que yo tengo esperado. Es decir, por más que el costo del gas suba, por más que el costo del dólar suba, por más que el costo de esto suba, siempre hay una relación por lo menos entre los costos energéticos. O sea, si sube el gas, sube la energía eléctrica. Por ende, yo tengo que tener una forma de poder reducir mis costos variables y mantener mis costos fijos lo más controlado posible para que en estas variaciones de mercado que se pueden dar naturalmente, yo todavía tenga la capacidad de sostener. Es decir, poca inversión a largo plazo y dentro de la planeación del proyecto a 30, 20, 25 años, tener en cuenta todos estos recursos de cambios de equipos, tener en cuenta que dentro del modelo de negocio, cuáles son los mantenimientos que tengo que ser fijos. Entonces, todo eso que debe estar planeado de tal manera que nos quitemos de mayor parte todos estos riesgos que van inherentes dentro del proyecto. Entonces, lo que dice Ricardo es válido y estoy completamente de acuerdo, solamente le meto la medición que se está aumentando. Perfecto, porque lo que no se mide no se controla, mis estimados. Estamos de acuerdo y esa es la premisa para, creo que la que muchos que estamos en este escenario lo tenemos súper presente desde nuestras etapas tempranas. Y Jorge, bueno, ahora sí, en su mundo práctico del proyecto, qué factores críticos estás encontrando ahí que tienes que tener en cuenta? Pues yo alcancé a tomar nota de varios temas críticos que, pues, claro, debo estar en el tema de operación, pues validando mucho para garantizar el tema tanto de la eficiencia del sistema como la estabilidad financiera del proyecto, ¿sí? Uno de esos, hablando, digamos, del tema de la estabilidad del proyecto, que es un ejercicio que inclusive tuvimos que también tener unos comentarios de los demás distritos que operan en Colombia, es la estructuración de una tarifa competitiva. Claro, nosotros tenemos que tener una tarifa, una estructura de tarifa que me cubra tanto las inversiones como la operación, pero siendo muy competitivos, por ejemplo, con un sistema convencional, porque actualmente todavía pues hay ese comparativo con sistemas convencionales. Entonces, el reto ahí es de poder estructurar una tarifa en el tiempo. Como lo mencionaba Ricardo, son proyectos que son de inversiones onerosas y por tanto de largo tiempo, de 20, 30 años. Entonces, estructurar una tarifa es muy importante para que seamos competitivos en el mercado, aparte no solamente del servicio energético que ofrezco, sino también que pues esté muy alineado a todo lo que es objetivos de desarrollo sostenible. Adicional a eso, lo que también es importante tener en cuenta que pues en el proyecto también gracias a la colaboración de otros expertos que han operado distritos a nivel nacional, es tener la capacidad de lograr contratos a largo plazo. Eso pues garantizando de cierta manera la mínima demanda que requieran pues para evitar también fluctuaciones en lo que es la operación o la parte variable que es el consumo final del cliente. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, pues para que asimismo el, el proyecto pues financieramente tenga una curva de crecimiento año a año. Y lo que estamos mencionando, que también lo ha mencionado Efraín y Ricardo, es que los proyectos sean escalonables en el tiempo. En ocasiones pues tenemos unas ciertas eh, características en cuanto a capacidades y posiblemente no sea el momento en el que yo vaya a necesitar toda la capacidad, sino que va a ser escalonado el tiempo. Se va a ir uniendo diferentes clientes y eso pues también hay que tenerlo en cuenta para ser muy óptimos con lo que mencionaba Efraín en las inversiones. Que las inversiones sean muy justas para el requerimiento, la necesidad puntual, pero que también me permita que la planta sea escalonada en el tiempo, es decir, que pueda yo aumentar capacidad conforme también se vaya uniendo clientes a los diferentes distritos energéticos. Otro punto es, por ejemplo, la automatización.
Efraín, pues digamos, tiene bastante conocimiento. Conforme la planta esté automatizada, pues tenemos mucho control y mayor resultado en el seguimiento que podemos lograr de la planta para que cualquier desviación que se genere, pues le podamos generar un plan de acción y de esta manera, pues claramente garantizar el tema de la eficiencia y que eso también pues redunda en que el modelo financiero esté estable. Entonces, pues básicamente son como estos factores críticos. Se me olvida tal vez mencionar uno que hace parte, a- eh, siendo nuevo o siendo antiguo, el tema de que el cliente usuario final pues también tenga un proceso juicioso en la mantenibilidad de sus unidades finales. De nada sirve yo tener un proyecto que cumple con mis eficiencias, pero que en mi alcance o mi barrera esté entregando la energía necesaria, pero los clientes no tengan mantenimiento en sus equipos y se vea afectado su confort térmico. Entonces, eso también hace parte de un factor crítico que es importante tenerlo en cuenta para la eficiencia del sistema. Y eso claramente, Jorge, nos da a pensar que hay muchas estrategias y precisamente cómo se puede llevar a que el proyecto no se vea tan impactado. Y creo que una de las inquietudes que tiene la audiencia en este momento es, bueno, aquí por lo menos en Colombia, precisamente con pues, las decisiones, y te digo, para no entrar a tocar el tema político en esta conversación, porque estamos en otro escenario, pero sí es importante darnos cuenta que en algún momento tuvimos o hay escasez de gas en el mercado y eso empezó a requerir que importáramos, lo que a su vez generó un incremento en el costo, pues digamos, como usuarios finales, nosotros lo estamos viviendo, lo vamos a vivir a partir de este mes, según tengo presente para el caso de Bogotá. Y eso pues efectivamente pues para los proyectos que estaban pensados digamos, con una base de gas natural, pues claramente va a decir, ah, listo, el proyecto se va a encarecer en su costo operativo, pero ¿cómo lo puedo traducir a nivel tarifario o qué tanto le puede impactar al usuario final? Y eso pues precisamente es una de las inquietudes que todos tenemos. Claramente yo la tengo porque en ese, bueno, el tema del gas, por ejemplo, en el caso de ustedes y pues digamos lo que puedan contar, pues porque obviamente hay unos temas inherentes a su operación interna, pero ¿qué otras herramientas se están usando para mitigar esos sobrecostos? Bueno, en nuestro caso, Juan, y claro, no es desconocido para nadie el tema del mercado actual frente al energético principal que nosotros distribuimos. Y pues hace parte, claro, de ese reto importante en poder de los componentes que nosotros estamos haciéndole seguimiento, pues buscar siempre la optimización, pues para de cierta manera poder amortizar lo que incrementa, por ejemplo, la molécula, en este caso el gas natural. Nosotros por ser distribuidores, en este caso, pues tenemos un porcentaje que podríamos manejar desde comercialización, en este caso en el tema de la distribución, más que en lo que es el componente de la tarifa de la molécula principal. Entonces, eso de cierta manera nos da un, un porcentaje, un margen poco, sí, claro, pero que me permite de cierta manera no ser tan agresivo con el tema del costo de la molécula. Y adicionalmente a eso, hay eh, hay unos implementos que nosotros tenemos dentro de la planta que también nos favorecen para que la tarifa sea competitiva y es lo que mencionaba Efraín. El proyecto que nosotros en este caso estamos operando tiene el aprovechamiento hídrico de un pozo profundo que pues tiene una disposición directa y pues esto me permite no utilizar, por ejemplo, agua del acueducto que pues le Claro. cobra al acueducto y al alcantarillado. Aquí pues es un recurso renovable no convencional. Claro, tuvimos que hacer todo un ejercicio ante la autoridad autónoma regional que acá es por Macarena, para tomar la concesión de esa agua, cumpliendo con unos requerimientos y unas obligaciones que al sopesar frente al valor de la tarifa del acueducto, pues claramente era mucho más eficiente utilizar el agua de pozo. Eso también nos ha ayudado a que
el impacto frente al valor de la molécula no sea tan grande. Y por último está el tema del mantenimiento, la operación como tal. Eh, También hace parte, digamos, de el ejercicio que nosotros tenemos de automatización de la planta porque pues tiene la capacidad de regularse frente a diferentes cargas que tenga en su perfil horario. Como lo mencionaba Ricardo, pues dependiendo de la operación, pues hay distritos energéticos que su perfil horario es de 24 horas y tiene una unidad hospitalaria, por ejemplo, conectado a ella como es Serena del Mar, o que es solamente horario de oficina, como en nuestro caso, que es más hacia el sector comercial e industrial. Entonces, en ese orden de ideas, pues también la automatización me ha permitido que, por ejemplo, sea muy óptimo en el recurso humano. Es decir, que mi equipo de trabajo operativo sea lo más eficiente porque yo tengo la capacidad con la automatización de poder tomar decisiones y no tener tanto recurso humano tal vez revisando diferentes variables de funcionamiento y parámetros que tenga el distrito energético y pues claro, cuidar todo lo que son los KPIs, que es lo que finalmente en la operación a nosotros es el que nos da el valor para cumplir con lo que es la demanda y para cumplir con lo que es el modelo financiero. Entonces allí sí hay un reto muy importante para nosotros que, que lo hemos venido trabajando, inclusive eh, parte de esa implementación que se hizo desde un inicio también ha sido muy dinámico, Juan. Entonces, no solamente es lo que me dice el modelo, sino que ese modelo es dinámico y se tiene que mover, ¿sí? Inclusive nosotros actualmente, con la capacidad que nosotros tenemos, también vimos una oportunidad de vender excedentes de energía al operador de red. Claro, eso tiene sus implicaciones, pues, a nivel técnico, sí, pero también a nivel económico, porque, pues, claro, el tema de entregar excedentes de energía al operador de red, pues, el precio también fluctúa mucho por lo que se hace por precio de bolsa, y es allí donde también debemos estar permanentemente, pues, monitoreando esos precios de bolsa, porque, por ejemplo, ahorita está caído. Entonces, Sí. sencillamente ahí es donde uno toma decisiones de, no, es que sencillamente no, el costo de kilovatio, pues no es beneficioso para tener el equipo encendido, entonces se toman determinaciones para eh, saber en qué momento del hora y del día, pues se pueden generar esa entrega de excedentes, pero que, claro, no afecte lo que, pues, el costo de la generación del el kilovatio eléctrico con turbogeneradores me pueda tener frente a lo que me está reconociendo, en este caso, el operador. El operador no, sino el mercado mayorista, en este caso Ujú. es usted, ¿no? Claro, e incluso precisamente pensando en que eso es una dinámica, y tú bien lo decías, Jorge, no es un tema estático, es decir, no implementé mi distrito energético y ya, y lo dejé ahí funcionando y que se automatiza solito, sino que al ser dinámico, pues cada uno va también aprendiendo, digamos, el mismo sistema va aprendiendo, pero la misma compañía y el mismo proyecto va aprendiendo y va tomando esas lecciones aprendidas. Entonces, ahora, pues claramente uno dice, listo, todo lo que se aprendió en el proyecto yo lo puedo trasladar nuevamente a una etapa de diseño. Entonces, Efraín, cuando hablamos precisamente de las lecciones aprendidas que recibimos de los proyectos que han existido, ¿qué tanto influyen esas lecciones aprendidas en esa retroalimentación pues, que como diseñador se recibe? Y lo mismo, pues, Ricardo, esa retroalimentación que se tiene de los proyectos, no solamente locales, sino también pues, que están en otras latitudes, como decimos por ahí coloquialmente. ¿Eso qué tanto influye para las iniciativas que se quieren nuevamente desarrollar en otros países? O sea, volverlo el famoso círculo vicioso, volverlo el famoso círculo virtuoso. Entonces, ¿qué tanto eso se influye, Efraín, en tu perspectiva de diseño para que precisamente esos diseños pues, puedan tomar en cuenta lo que se aprende de los proyectos pues, que ya están operando y que, pues, por ejemplo, Jorge nos comparte? Claro, ahí digamos hay muchas cosas que se han aprendido. Cada proyecto que se genera van a haber problemas nuevos y hay situaciones puntuales en cada proyecto que nos permiten tener en cuenta en la planeación. Desde un principio no se tuvo para el proyecto anterior. Por ejemplo, temas de mantenimiento tan sencillos
como temas de contraincendio, donde en proyectos Oh, anteriores no se tenían en cuenta, ahorita sí se deben tener en cuenta por muchas razones y por diferentes, digamos, condiciones que se van a tener. Por ejemplo, en la nueva implementación de refrigerantes, que ya es una norma y que se estamos aplicando acá en Colombia para tener beneficios tributarios, debe tener una muy buena consideración de sistemas contra incendios. Entonces, cada proyecto me va a generar un nuevo reto y ese reto lo podemos tomar de lecciones aprendidas, ya sea por temas de inversión, temas de operación, temas de distribución, porque también cada zona, cada sector tiene sus propios retos. No es lo mismo la distribución para un distrito intramural como el que tiene Jorge, como lo es un extramural. Entonces, el extramural, por más que yo lo quiera hacer modular, debo planear la tubería lo más grande mm, posible, pero que no me cueste tanto, porque igual no tengo cómo pagarla tan rápido de entrada. Entonces, cada proyecto me está generando un reto, dependiendo del tamaño, dependiendo de la información que se está planteando, de de la resiliencia misma que se quiera del sistema, porque estamos, a fin de cuentas, tenemos dos opciones. Si somos un desarrollador de energía térmica estable y eléctrica, que siempre vamos a tener condiciones de no falla, que puede ser un modelo de negocio, o podemos ser un negocio más de estilo de confort, de sistema como el de Jorge, que es comercial, donde la falta de aire acondicionado no es una cortante de servicios, como si lo es para un sistema como hospitalario, por ejemplo. Entonces, correcto. dependiendo de ese tipo de cliente y de solución, van a haber inversiones diferentes, van a haber soluciones diferentes, pero que siempre cada proyecto nos va a dejar una nueva forma de medición, una nueva forma de distribución, una nueva forma de controlar las presiones. Entonces, cada proyecto va a tener sus beneficios cada vez que se va haciendo. Bueno, sí, es muy importante y sobre todo esa retroalimentación que bien tú lo mencionas para poderlo considerar en futuros proyectos. Y Ricardo, pues cómo eso mismo, y eso que uno dice, bueno, lo aprendí en un proyecto implementado en Colombia, eso se puede llevar a otro país, se puede llevar a Ecuador, a República Dominicana, Panamá, cómo funciona. O sea, si hay un círculo también virtuoso de retroalimentación Sí, más por hacia supuesto que esas sí. iniciativas. Sí, sí lo hay y pues valga la oportunidad para agradecer a los asistentes. Viendo la lista de asistentes, veo que hay gente de Centroamérica, México, Honduras, Guatemala, Panamá, Ecuador, Perú. Si me falta alguno me excuso, pero sí. Lo que no existe es el número mágico, y eso sí es de experiencias que he tenido yo cuando he ido a países vecinos, y entonces a mí me dicen, ¿cuánto es el precio por tonelada de un distrito térmico? Ese número no existe. Ese número no existe. Cada distrito térmico es un universo aparte. Toca hacer la tarea, toca hacer el proceso iterativo de diseño técnico, presentárselo al arquitecto, ¿no?, para que el arquitecto incorpore eso en sus diseños arquitectónicos, y entre arquitecto e ingeniería van al financiero y ahí dicen esto va a valer tanto. Los 25 estudios de factibilidad que hicimos nosotros en fase 2 tal vez pecaron por la limitación de nuestro recurso disponible del presupuesto, en que, y Efraín fue uno de los consultores que tuvo que vivir estos ciclos, en que, es decir, la plata y el tiempo, el recurso da para una iteración. Tal vez toca ser un poquito más ambiciosos o generosos en que entre arquitecto, ingenieros y financieros tienen que darle por ahí unas 3 iteraciones. No se puede quedar uno iterando por siempre, lo perfecto es enemigo de lo bueno, en algún momento toca hacer corte y echar a andar el proyecto, pero con una sola ronda es muy difícil, que es, digamos, y entonces aquí volvemos a tener en cuenta que por la larga vida de los sistemas y la complejidad de los sistemas, no es escoger un mini split y este mini split vale tanto y vaya y póngalo. Toca tener en cuenta cómo va a interactuar toda esa maquinaria a la hora de hacer mantenimientos. Nos encontramos a veces con casos donde el arquitecto no tuvo en cuenta rutas de entrada y de salida para grandes mantenimientos de los grandes equipos. Y afortunadamente se detectó a tiempo y eso, entonces tocó decir, no, pero es que toca cambiar la plancha tal porque no hay por dónde entrar y meter las grúas. Entonces, son proyectos grandes que tal vez
quienes venimos de el diseño de soluciones pequeñas individuales nunca enfrentamos. Entonces, de pronto quien viene de una empresa grande de servicios públicos, pues sí tiene en mente todas estas todos estos conceptos asociados con la operación de grandes casas de máquinas. Aquí toca entonces tener eso muy presente. Y el resto, no sé si adelantándome a preguntas que vienen, pero eh, toca rodearse de buena gente. La creación de Sí. capacidades y de talento humano, eso es fundamental, ¿sí? Aparte de la automatización, no sé qué, al final del día siempre es el ingeniero el que toma las decisiones y eso tiene que ser una constante en los proyectos. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso esa perspectiva global pues nos hace pensar un poco y llevarnos al tercer momento de esta conversación que me ha parecido que nos ha aportado muchísimo y por supuesto sin, sin demeritar que de pronto algunos ya se hayan retirado por sus responsabilidades, pero pues agradeciendo este paso adicional de tiempo porque ha estado la charla muy, muy amena. Y me pregunto, pues bueno, ahorita estamos a nivel global también entendiendo o pasando por otras coyunturas. Entonces vemos que, por ejemplo, Estados Unidos se retira del Acuerdo de París, vemos que la Unión Europea está con la propuesta o ya pasó la propuesta del acuerdo del marco regulatorio Omnibus, pues que suaviza algunos marcos, digamos, de reportes en términos de las empresas grandes que trabajan allá en términos de sostenibilidad y eso a su vez desencadena que haya menos rigurosidad en términos de descarbonización y eso desencadena que a su vez haya tal vez menos atención a proyectos que estén enfocados en ese tipo de estrategias. Entonces, ahí valoro mucho el tema de la modularidad, el tema mucho de la escalabilidad y ahí precisamente esa coyuntura global que estamos viendo, dicen como que, bueno, al fin me desconecto, no me desconecto de la descarbonización, de la sostenibilidad, veo que hay una tendencia global, ¿será que sí, será que no? Y aparte de eso le conjugo una variable local que, pues, digamos que nuestro reglamento técnico por lo menos ya está funcionando, el reglamento técnico de instalaciones térmicas ya por lo menos está al aire, ya digamos que era algo que muchos en el gremio estábamos esperando, pero pues como lo vimos en el último webinar y decíamos, acá Aire ha hecho un trabajo magnífico haciendo difusión y trabajando sobre este tipo sobre este documento. Y la percepción que se siente en el mercado es que de todas maneras hay inquietudes que hay que resolver en temas de documentación, de reporte, la verificación de tercera parte. Ahí quedan todavía algunas inquietudes. Entonces, tenemos influencia global, tenemos influencia local. ¿Qué tanto ustedes están viendo que esas influencias conjugan para que los proyectos se vuelvan viables o no en nuestros países? Por ejemplo, Ricardo, ya que estás ahí conectado con la última pregunta. Eh, a ver, eh, no, digamos que cerrando y haciendo alusión al tema y al título de este conversatorio, todo lo que nosotros hacemos es conducente a disminuir el riesgo de los proyectos de inversión. Eh, entonces, siempre volviendo al entorno, al contexto global, pues esas circunstancias siempre se van a dar, pero al final del día, la habilidad de los proyectos no cae en cabeza de la solución tecnológica, sino de quien va a pedir el crédito, del dueño del proyecto. Y ahí yo creo que aquí Jorge tiene una experiencia mucho más cercana en carne propia de lo que yo puedo contar. Y entonces, eh, independientemente de todos esos factores, en las empresas que estén pensando en invertir en distritos energéticos tendrán que prepararse para los requisitos que el sector financiero busca para evaluar si esa persona es digna de recibir un crédito. Y eso no pasa por la eficiencia, es decir, vuelve y juega, la dicotomía o tal vez el dilema de los ingenieros como yo, de que siempre hemos dicho la eficiencia energética se paga sola. Sí, pero ¿quién es el dueño de esa eficiencia energética? Es lo que buscan los bancos y las empresas que ofrecen productos de financiamiento. Entonces,
toca, digamos, de nuestra parte, nosotros, todo lo que hacemos en el marco institucional, en el marco normativo, en creación de capacidades, todo eso al final del día está pensado para disminuir el riesgo de esas personas que se van a atrever a solicitar financiamiento para implementar sus proyectos. Y entonces, pues, nosotros como ingenieros tenemos que entender ese lenguaje y explicarle a los tomadores de decisión que tal vez la eficiencia energética sí se paga sola, pero pues tenemos que también las empresas, las organizaciones, desde la parte administrativa y financiera y legal, tienen que hacer también su tarea para que a la hora de buscar financiación, pues esos créditos sean asignados. Total. Jorge, Bueno, en ese tema, Juan, acerca de las regulaciones globales, iniciativas de políticas internas, sí, aparte de que, como lo mencionaba Ricardo, pues como ingenieros, nuestra intención está en el desarrollo de poder implementar ese tipo de tecnologías, pero claro, el tema normativo y la regulación, pues tiene una gran trascendencia para lograr implementar proyectos, no solamente aquí en Colombia, sino también a nivel tal vez de Latinoamérica. Entonces, eh, poder tener eh, esa alianza también, porque creo que hace parte del ejercicio que algunos proyectos lo tienen en el sector público-privado, que no sea solamente el privado, sino también el sector público que se vea inmerso en este tipo de iniciativas, puede que también genere un valor agregado y también una viabilidad frente a las inversiones que se tienen con este tipo de proyectos. Lo mencionabas también, es que, claro, el tema de la demanda térmica crece año a año y eso también lo hemos visto inclusive en ciudades intermedias pues diversificar este mercado de climatización hace que desde mi punto de vista las ciudades, pues en este caso intermedias, también piensen de una manera diferente el tema de la planificación de su desarrollo y también de su ciudad. Entonces, el tema de ofrecer diferentes servicios como agua caliente, agua helada, térmica, climatización, inclusive vapor, con también lo que ha manejado el ingeniero Efraín en trigeneración, pues para mí es muy válido, pero sí es fundamental ahí la cooperación desde mi punto de vista del sector público, pues para que todo este tema normativo, político, social, pues de una u otra manera también tenga un apalancamiento al inversionista privado. sí, total. Incluso precisamente eso nos lleva a pensar un poco más desde la perspectiva de diseñador Efraín, cómo también uno está buenamente, y creo que Ricardo lo ha dicho súper bien, la termodinámica nos funciona, nos ha funcionado y va a seguir funcionando a menos que algo muy raro pase en el universo. Pero bueno, a nivel de diseño, ¿qué tanto entonces estas otras variables eh, macroeconómicas y también, pues, digamos, de carácter local influencian eso, influencian Claro, el diseño? claro, yo lo diría en dos, porque tenemos los factores externos, como bien lo dices, es un tema de traer o tener inversiones, ya sean de terceros por otros países o por países propios. Entonces, esa regulación, que lo que tú ves del cambio climático, de la salida de Estados Unidos del Campo de París, es lo que está diciéndoles al mercado para dónde coger. Entonces, puede ser que se nos vayan inversionistas o que cambien la forma de generar el proyecto y no querramos de pronto poniéndole más énfasis a la generación por gas en vez de renovables, pero eso es digamos, es una consecuencia externa del modelo financiero. Y de la otra parte es el tema regulatorio interno, que el RETICIS ha sido una herramienta importante pues, que acá con Ricardo y también lo hemos desarrollado también con Macaire, es poder decirle y tener una mejor instalación. Y esa mejor instalación, porque es un reglamento técnico de instalación, no va a afectar el diseño desde la parte de eficiencia del kilovatio hora que voy a consumir, sino de darle una real distribución de ese kilovatio al cliente final. Entonces, el poder garantizar con un reglamento este tipo de instalaciones, lo que vamos a garantizar es una mejor operación, un mejor sistema para el cliente final. Y también para eso implica también una mejor venta para el propietario, eso implica una mejor
desarrollo de implementación de diseños que nos permitan mejorar la calidad del producto. Entonces son diferentes enfoques, yo lo vería más por un tema económico, externo, que me va a limitar el mercado si yo me voy por qué tipo de energía, pero la energía que voy a utilizar igual la voy a poder implementar en el proyecto, solo si uso más gas o si uso energías renovables. Y por el otro lado, la regulación nos va a permitir es mejorar siempre a nivel de instalación y desarrollo de proyectos y inclusive mejorar la tendencia de la ingeniería colombiana, que sin embargo a nivel local, o sea, región, tenemos un buen referente de ingeniería, entonces también es poder ir mejorando cada vez más en en ese aspecto. No, y total, porque esa ingeniería colombiana, como bien tú lo dices, pues ha sido un referente en la región y no por, como no por decir nada, no por echarnos flores, pues gracias a eso, pues hemos podido desarrollar claramente esa es una curva de aprendizaje que se ha logrado trabajando mancomunadamente con diversas disciplinas, como lo comentábamos al principio de esta sesión. Y eso nos lleva a una palabra importante que es la cooperación. Entonces, cuando hablamos precisamente de la cooperación, mi estimado Ricardo, ese papel de la ONUDI, cuando decimos, bueno, las mejores prácticas internacionales, vemos que fuera del país se hacen muchas cosas interesantes, se hacen unos proyectos muy interesantes, muy desafiantes, pues unos tonelajes, y ustedes mismos lo acaban de mencionar, unos tonelajes que pues, por nuestras latitudes de pronto no se ven con tanta frecuencia, por decirlo de esa forma, pues ¿cuál es el papel realmente que tiene ONUDI en traernos esas mejores prácticas o las iniciativas que hay a nivel de industria para que esa transición energética por la cual tanto suena por ahí en las noticias, en el mercado, en palabra, en boca a boca, realmente nos sirvan para superar los desafíos locales? Gracias. Entonces aquí comparto pantalla simplemente porque se nos acaba el tiempo y entonces para que se vayan con este mensaje de que, ¿sí están viendo ahí mi pantalla? Sí, señor. Nos acaban de aprobar, estamos iniciando la operación de un proyecto global, que es Perfecto. la evolución de las dos fases del proyecto de distritos térmicos en Colombia. Fase 1 y fase 2 fueron muy exitosos. Nuestro donante, el gobierno suizo, quedó placenteramente convencido y complacido de los resultados, con las dificultades que tuvimos en múltiples frentes, pero de todo el desarrollo de condiciones habilitantes que logramos alcanzar aquí en Colombia. Y entonces este programa que se llama Global Energy District Program, GEDP, pues lo que busca es exportar los buenos resultados y la metodología con la que se promovieron todas estas soluciones tecnológicas y adelantos normativos en Colombia y llevarlos a los 4 rincones del planeta. Eh, Wow. claro, Wow. ONUDI no es la única agencia de Naciones Unidas que ha trabajado este tema. En cooperación internacional, el PENUMA, es decir, la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUD y otras agencias, y GIZ, y digamos, iniciativas europeas, iniciativas en Asia, han venido trabajando el tema de energía distrital, pero pues nosotros lo que queremos desde ONUDI es reconocer ese trabajo previo, no reinventar la rueda donde ya se la inventaron, sino reunir y convertirnos en un hub de conocimiento, de articulación de todas esas distintas alternativas y lecciones aprendidas para llevar y replicar lo que se hizo en Colombia en las distintas regiones del planeta y para Latinoamérica, por ejemplo, pues está Colombia como país referente y entonces las iniciativas que quedaron lanzadas en fase 2 se van a fortalecer. Concretamente, adelantándome un poco al plan de trabajo para Colombia, pues vamos a fortalecer el ejercicio de consolidación del reglamento del REDSIT, por decir una, y Ujú. seguramente vamos a hacer convocatorias similares a las que hicimos en años pasados, pero mucho más puntuales para lograr proyectos, pilotos y demostrativos, sobre todo la parte demostrativa, de que se pueden hacer distritos térmicos descarbonizados, transitando hacia la electrificación
o al uso e incorporación de fuentes de energía renovables. Ese será nuestra prioridad en Colombia, y en los otros países donde hagamos intervenciones directas, que serán 2 o 3 nada más a nivel mundial, pues vamos a tratar de hacer la diferencia. Independientemente del escenario que encontremos en esos 2 o 3 países, pues lo que queremos es avanzar 2 o 3 escalones para recorrer en esos países lo que ya pudimos hacer durante 10 años en Colombia. Es que la experiencia en Colombia ya lleva 10 años, ¿sí? Entonces esto es Correcto. con mucha paciencia, vale la pena reconocer la paciencia Mm. y la visión de largo plazo que nuestro donante tuvo y ha sostenido, ¿no?, este proyecto durante 10 años y ahora 3 años más. Entonces, eso como anuncio, digamos, a través de Acaire, quien esté interesado nos puede contactar. Acaire tiene nuestras coordenadas. Aquí las voy a mostrar muy rápido, pero pues a través de Acaire hay línea directa con nosotros y quien esté interesado, pues con mucho gusto los atenderemos. Todo esto para decir que en los últimos 3 meses que hemos tenido una gira muy exitosa a nivel internacional, los distritos térmicos son tendencia. Todo el mundo se quiere encaramar, todo el mundo se quiere subir al tren de los distritos térmicos. Banco Mundial está interesado porque no han financiado proyectos de este estilo, entonces están buscando quién va a ser el primero, porque las directivas y los países donantes les están diciendo, ¿y ustedes qué han hecho distritos térmicos? Entonces, somos tendencia, no nosotros, sino todos los que estamos aquí presentes, tenemos una gran oportunidad porque los recursos internacionales y la cooperación internacional está buscando la masificación de distritos térmicos. Entonces, pues ahí quedamos nosotros y quedo atento a cualquier contacto de la audiencia. Ah, pues qué alegría realmente, Ricardo, saber esa buena noticia. Esto digamos que para nosotros es noticias buenas, positivas y sorpresivas, digamos, para este escenario. Qué chévere. O sea, realmente yo estoy aquí anotando porque para nosotros es muy buena noticia tener esa iniciativa y ese referente. Y eso precisamente nos lleva también a pensar, Efraín y Jorge, cómo se adaptan esas iniciativas que tienen claramente en cuenta políticas foráneas, pero también políticas locales. O sea, claramente estamos hablando del Brexit. ¿Cómo afectan ese proceso de ustedes? O sea, digamos que ustedes, por ejemplo, están en su diseño, tal, haciendo su ingeniería, tal cuanto, y ¡pum! Llega una nueva reglativa, una nueva normativa. Bueno, nos toca adaptarnos. En términos de diseño, por ejemplo, ahí se pide una documentación adicional que tiene que tener en cuenta el diseñador, datos e información que, pues, tal vez son un poco astringentes. E incluso pues para la operación, para el mantenimiento, pues digamos que en proyectos nuevos, pero en algún momento eso le toca a usted, Jorge, digamos, este tipo de reglamentaciones o iniciativas nuevas. Sí, Juan, nosotros, por ejemplo, lo que es el REDSIP, tenemos ese documento para, uno, pues conocerlo y también para implementarlo de lo que ya está implementado. Nosotros a nivel operativo, pues tenemos varias de esas consideraciones, inclusive para la conexión de clientes futuros que cumplan con esta reglamentación o también con esas regulaciones que dinámicamente se mueven en el tiempo y que permiten que el mercado se, se consolide frente a lo que es la venta de energía térmica. Entonces, eh, en el tema operativo, nosotros sí estamos como muy enfocados y también haciéndole pues seguimiento permanente a ese tipo de normatividad. Lo que menciona Ricardo es la verdad un éxito. Me parece Sí. que es muy aplaudido ese tema de que se continúa con este proceso de distritos térmicos fase 1 y 2. Inclusive lo ha dejado como de pronto al final del espacio como parte del consejo de seguir avanzando con este tema, porque de allí, por ejemplo, nosotros fuimos beneficiados con un estudio hidrogeológico y creo que hace parte también de la viabilidad de este tipo de proyectos que independientemente de la zona donde esté ubicado, pues puede tener un potencial importante en explorar y en implementar ese tipo de fuentes convencionales, perdón, de fuentes renovables no convencionales.
Y Efraín, ¿qué tanto ves esas normativas? Porque uno, pues digo, está un colega diseñando y dice, no, ahora llegó la normativa y ahora toca poner más papeleo y documentación y la responsabilidad y la firma. ¿Qué tanto te están impactando? Desde la parte que nosotros hemos venido trabajando de diseño, no mucho, porque digamos que estamos, o sea, hacemos parte de lo que esta reglamentación lo va a mejorar el estándar de diseño. Entonces, por Perfecto. ende, lo que queremos es llegar a un estándar, una forma de que no varios diseñadores con la misma termodinámica lleguen a diferentes resultados. Eso es lo que más se quiere llegar a buscar acá. Y pues el tema de instalación, como bien lo dice el RETISIS, no, lo que me va a generar es un desarrollo de planimetría mejor, un desarrollo de temas de distribución mejor, de puesta de mantenimiento que se tenga en cuenta. Entonces, que sea un beneficio global para los o propietarios y para los usuarios de los proyectos, que simplemente lo que queremos es tener una mejoría en este sistema. Lo podemos mirar como el RETIE. El RETIE ya lleva mucho tiempo en operación, el RETIE ya todo el mundo sabe que debe funcionar, cómo debe funcionar, pero no significa que tener el RETI va a tener, significa una buena consumo de energía eléctrica. Eso depende del Ujú. usuario, depende también de cómo se diseñó el sistema. Entonces, una cosa es el reglamento que me va a permitir que yo pueda generar un diseño estándar en distribución, en soportería, en forma de colocarme o los equipos finales. Y otra vez el desarrollo del proyecto, del dimensionamiento, eso no tiene nada que ver con el reglamento. Entonces ahí tenemos es como formas de mejora en la operación y en el desarrollo de planimetría, pero mantenemos siendo el diseñador y el propietario son los que van a tener como la forma de iterar y de generar sus nuevos proyectos cada vez que se generan eh, beneficios para cada uno de los clientes. Perfecto, y mantener esa rigurosidad tal vez es una de las cosas que ha propiciado que seamos los referentes y con esa buena noticia que nos mostró Ricardo. Qué bueno. Llegando entonces al punto final para esta sesión, un último consejo. Quienes están en nuestra audiencia y quienes de pronto se tuvieron que desconectar, pero van a ver este pedacito offline, están presentando o están pensando en presentar propuestas o proyectos de inversión a inversionistas o están pensando estructurar ese tipo de proyectos. Un consejo, un último consejo para esas personas que están pasando o que quieren pasar de una planificación que es muy ambiciosa a una realidad pues, que quieren que sea exitosa. ¿Qué consejo les darían a esas personas, Efraín? Claro, pues el consejo es mantener la planeación y tener mucha paciencia. Como bien lo dice Ricardo, esto no es un tema de 3 años en ejecución y que ya le hice una iteración de diseño, ya tengo toda la solución y sé qué es lo que va a pasar en el proyecto. No, tenemos que tener paciencia, una planeación bastante larga, bastante desgastante, por así decirlo, por cada proyecto, porque lo mismo, las inversiones son tan altas que toca tener seguridad sobre lo que se va a hacer y sobre el modelo financiero, sobre el modelo de distribución, el modelo de energía que se va a tener. Entonces, tener paciencia, poder ser lo más riguroso posible en el modelo desde el diseño y llegar hasta lo más alto en diseño posible, porque también no es lo mismo generar un diseño con una información inicial básica que cuando ya llegamos hasta los puntos más altos de distribución y conocemos todos los costos del proyecto. Entonces, entre más desarrollo de ingeniería tengas en un principio, tus costos van a ser menores en la ejecución del proyecto. Entonces hay que tener paciencia y poder hacer una planeación adecuada y saber que este proyecto no va a ser de retorno en 3 años ni en 2 años, sino que va a ser una planeación para ciudad, va a ser una planeación para larga vida. Ojalá que sea beneficiosamente para el propietario como para el inversionista, porque el inversionista generalmente un stakeholder lo que va a querer es denme un retorno de inversión adecuado, lo cual siempre va a ser el beneficio para él, por eso es un modelo de negocio, por eso es un retorno de inversión, pero que tiene que tener en cuenta que esos costos que están planeados desde un principio, y si no que lo diga Jorge que lo está viviendo, se mantengan y se cumplan en la operación del mismo. Entonces ahí es donde entre más me gaste en la planeación, menos imprevistos voy a tener en el momento de generar. Jorge, su consejo. Bueno, yo pienso que consejos para los que están en este tema. Uno es ese apalancamiento de fondos de inversión, como por ejemplo el que lidera Ricardo. Yo creo que eso hace parte de una estrategia de poder viabilizar este tipo de proyectos. Y ojalá Ricardo no sea solamente en el tema de estudios, sino también de pronto en la implementación si se puede. Porque pues claro, esos valores son los que más
impactan dentro del CAPEX de un proyecto y lograr implementar o introducir un sistema de este tipo, pues también puede generar en el ejercicio financiero, pues que el resultado sea el esperado y no llegar a tener de pronto complicaciones. Otro tema que les puedo recomendar es que es importante que se puedan trabajar con modelos mixtos, es decir, generar alianzas, sociedades o modelos tipo concesión para que de esta manera se pueda establecer sinergias productivas en los diferentes sectores y el riesgo se pueda diversificar. Eso yo creo que mejora las condiciones financieras y también eh, pues me atrevería a decir que se puede lograr pues unas tarifas finales más o mejores al cliente final. Entonces, son básicamente como los consejos. Yo, a nivel de implementación y operación, tengo y les puedo mencionar varias, muchas, pero pues ya creo que por el tiempo me limito a eso. Gracias, Juan. Perfecto. Y la cereza sobre el pastel, mi estimado Ricardo. No, yo voy a insistir en que no existe el número mágico. Y lo digo es para quienes están, y sobre todo a los asistentes internacionales que de pronto están buscando la cifra mágica de dólar por tonelada instalada. No, toca hacer el proceso completo para, teniendo en cuenta las fuentes de energía disponibles, escoger una tecnología, hacer una primera factibilidad, revisarla. Si eso no da, entonces pensar en modificaciones. Porque, por ejemplo, si, y siempre habrá, para el ejemplo que voy a dar, habrá un contraejemplo, pero si lo que tenemos enfrente es el Océano Pacífico con bajas temperaturas y no tengo que comprar planta de producción de frío, todos los costos de mi frío van a ser de bombeo, Ujú. no de CAPEX, sino de OPEX, ¿sí? Por darles un ejemplo, sé que habrá contraejemplos. Entonces, no insistir en tratar de encontrar el número mágico. Lo que sí puede decir uno, digamos, con soluciones convencionales es, si quieren un número, con Efraín, no tanto con Jorge, pero con Efraín hicimos un par de estudios donde logramos bajar la eficiencia de la planta de frío a 0.7 kilovatios por tonelada. Wow. Listo, agarren eso. Eso es incluyendo bombeo, incluyendo todos los periféricos. A eso ustedes pónganle el signo pesos, dólares de sus respectivas entornos, de sus economías, pero no se puede comenzar, no, es que para venderle la idea a mi gerente, a mi tomador de decisión, necesito decirle que esto es más barato que tecnología A, B, C o X. Esa respuesta, y así no puede iniciar el análisis. El análisis tiene que responder a que tengo unas metas energéticas, tengo unos recursos económicos energéticos de los cuales echar mano y arrancar por el principio, ¿sí? Vestirse comenzando por los pies para hacer juiciosamente, como decía Efraín, con paciencia y con constancia las distintas fases del proceso de diseño del proyecto. Y me gustó eso, en un orden, en una estructura, y ese comentario creo es bastante aplicable. Por eso precisamente en algún momento cuando se comentó también el tema de la creación de capacidades y el talento humano, esa es otra de las grandes conclusiones. Yo creo que con eso pues cerramos este espacio y creo que es un espacio que ha sido muy, muy dinámico. Me ha gustado mucho la conversación, inclusive pues se nos alargó un poco más de lo previsto, pero realmente para mí la gratitud por esa información, por esa experiencia que ustedes nos han compartido hoy es más que válida y justifica esos minutos adicionales que nos estamos tomando. Y en eso el tema de creación de la capacidad, en esa mejora de capacidades, por eso es que precisamente desde el grupo de investigación, desde CIDARE, de ACAIRE, estamos implementando el diplomado en distritos energéticos en su segunda versión. Claramente hemos hablado mucho de modelos financieros, hemos hablado muchísimo de la estructuración financiera y por supuesto sin dejar a un lado toda la parte técnica que mencionó en su momento tanto Efraín como Ricardo como Jorge y que nos lleva precisamente a ver las diferentes etapas. Por eso la importancia y la invitación es a que ustedes puedan ver
cómo estos expertos también creyeron en este tipo de proyectos, cómo crecieron y cómo acumularon experiencia y que pues ustedes tienen dos formas usualmente de acumular conocimiento. Uno a través de la experiencia directa, es decir, quemarse las manos y vivirlo el proyecto, o a través de este tipo de capacitaciones en las cuales ustedes toman esa información, esa experiencia y tal vez pueden llegar un poquito con mejor preparación a implementar sus proyectos. Por eso la invitación es a conectarse, a vincularse a este diplomado que estamos próximos a lanzar. Y sin más, yo le doy el paso a mi colega Julián para que continúe con el cierre de esta sesión. Sí, Juan, muchas gracias. De nuevo agradecerles a ustedes por su tiempo, por la asistencia. Yo creo que este es un espacio muy valioso para ese intercambio, no solo de conocimiento, sino de experiencias, que yo creo que es una combinación bastante ganadora a la hora de afrontar este tipo de retos y buscar la implementación de este tipo de soluciones que, como ya lo ven, es la punta de lanza de lo que se espera en términos de lo que ya hablamos dentro del conversatorio, cambio climático, todo el tema de eficiencia energética. Entonces, nada, pues reiterarles la invitación por parte nuestra de Acaire, pues tienen todos los canales de comunicación abiertos para profundizar en lo que vimos acá, invitarlos también a la inscripción al diplomado porque vamos a ver temas que van más allá de lo que hemos conversado acá, temas del diseño, desde la planificación urbana, todo lo que tiene que ver con la manera en que realmente se formula y se evalúa la implementación de este tipo de soluciones. Y pues estamos abiertos a recibir también sus comentarios y esperamos contar con ustedes en nuestro diplomado y en estos espacios que estamos implementando desde CIARE a través de ACAIR. Adicionalmente, las preguntas que consignaron por el chat las vamos a responder, pues ya por términos de tiempo yo creo que no las respondemos aquí en vivo, pero pues les vamos a dar respuesta de enviarlas, bien sea con la presentación, con las grabaciones o por vía correo, para atender a los comentarios que nos dejaron en el chat. Entonces, pues no siendo más, por mi parte les agradezco nuevamente y nos veremos en alguna próxima ocasión. Señores, Muchas muchísimas gracias. gracias por su tiempo, por su buena disposición y por compartirnos nuevamente su experiencia. Bueno, muchas Gracias, gracias Julián. por la invitación. Muchísimas Colega, gracias. saludos. David.